Gunther Jacobs. La competencia por organización en el delito omisivo. Consideraciones sobre la superficialidad de la distinción entre comisión y omisión. 1. Estatus general y estatus especial como fundamentos de la responsabilidad. Nadie considera dudoso que un cantante que ha de interpretar una determinada parte de una obra la malogra tanto si canta notas falsas como si no entona ninguna, y a nadie parece tanto problemático que aquel que no tiene que desempeñar ningún rol, ni siquiera el de mantenerse en silencio, no hace nada incorrecto, tanto si emite sonidos como si calla. Esto se puede expresar generalizando el sentido de los dos ejemplos citados del modo siguiente. En la vida cotidiana es completamente habitual que una expectativa pueda ser defraudada por acción u omisión y que, sin una expectativa normativa, hacer y omitir resulten igualmente diferentes. ¿Es esto la consecuencia de una deficiente comprensión del problema en la concepción de la vida ordinaria? ¿O sucede más bien que la dogmática del derecho penal, al establecer un hiato más o menos violento entre la acción y la omisión, ha creado un problema donde no lo había? En este trabajo se pretende confirmar esta segunda versión. Como ejemplo pueden servir los delitos de aquel sector que en los supuestos de comisión activa se caracteriza por el dominio, o mejor, por la organización y no por deberes especiales. ¿Cuándo una omisión constituye una organización? En una sociedad moderna se pueden identificar, abarcando tanto la comisión como la omisión, dos fundamentos de la responsabilidad penal. Los seres humanos configuran el mundo a ellos externo, pero como una configuración puramente arbitraria, excluiría la constitución de expectativas estables y la posibilidad de la existencia misma de una sociedad. Hay límites a la libertad de configuración. El primer fundamento de la responsabilidad es la lesión de estos límites generales de la libertad respecto de la configuración exterior del mundo. Pero los seres humanos viven, en la medida en que lo hagan en sociedad, en un mundo socialmente configurado de una determinada manera. Tienen un estatus especial, por ejemplo, como madre o como hijo mayor o como ciudadano, etc. Y vienen definidos, por tanto, por un haz de derechos y deberes. El segundo fundamento de la responsabilidad es la inobservancia de los límites trazados por ese estatus especial. Ambos fundamentos de la responsabilidad se pueden reducir a uno solo. Los límites de la libertad de configuración son un producto social. Estos límites designan el ámbito del derecho de configuración. Más allá de ellos se encuentra el ámbito del deber de evitar la configuración. Las reglas sobre la configuración del mundo exterior designan, por tanto, el estatus general de cualquier miembro de la sociedad, el rol de todos en contraposición con el rol especial del titular de un estatus específico. Ese estatus general es el estatus mínimo que es posible imaginar. Su contenido consiste en tener que respetar al otro en su derecho y en ser respetado por el otro en el propio derecho. Tanto si se trata del estatus general como del estatus especial, el fundamento de la responsabilidad es siempre la lesión de las reglas del estatus. En consecuencia, no habría nada más erróneo que la suposición de que ambos fundamentos de la responsabilidad pertenecerían a diferentes mundos sociales. Al contrario, se trata de una sola sociedad, solo que en ella se distinga el estatus general, sin más, del estatus especial que en cada caso corresponda. 2. El estatus general, la competencia por organización. 1. Deberes de aseguramiento. Ciertamente, siempre fue posible hacer trabajar por uno mismo esclavos, animales o aparatos, pero la era de las máquinas ha mostrado de un modo más enérgico que en épocas anteriores la posibilidad de configurar el mundo exterior no solo mediante la realización de continuos movimientos corporales, sino de un modo más eficaz aún, a través de la certera disposición de una organización ampliada, que produce la prestación deseada con mayor facilidad que lo que sería posible al cuerpo sin la utilización de medios auxiliares. El prototipo de una ampliación semejante de la propia organización es la sustitución de la acción de correr por las de cabalgar, ir en coche de caballos o ahora viajar en automóvil. Cuanto más autónomamente funciona la organización, tanto menos da que hacer al titular de dicha organización. Cuando el caballo trota hacia su caballeriza, el conductor puede dormitar sobre el pescante. Un automóvil dotado de un dispositivo automático de velocidad ofrece, al menos en tramos rectos, algunos momentos de esa misma autonomía. Cuando se da tal ampliación de la propia organización,
Es una cuestión secundaria para el derecho penal la de si el output de la organización, el desplazamiento de un vehículo en una carretera, se produce todavía en ese momento por un movimiento corporal voluntario. El mantenimiento de la velocidad en terreno montañoso es consecuencia de una aceleración más intensa, o lo procura ya autónomamente el dispositivo automático previamente establecido. El automóvil con dispositivo automático de velocidad incrementa la velocidad sin necesidad de una nueva intervención del conductor. En cualquier caso, se trata de una organización del titular de ese ámbito de organización, el conductor del automóvil. El titular excluye a otros del dominio del acontecimiento y por tanto a él compete ese dominio, si es que tales ampliaciones de la propia organización han de ser compatibles con la existencia misma de la sociedad. Desde esta perspectiva, la responsabilidad por comisión activa es un sector patente ya para una visión naturalista de la responsabilidad por competencia de organización que se acaba de esbozar. Del control voluntario del propio cuerpo tiene que ser competente, por imposibilidad de cualquier otra competencia, cada ser humano dotado de un mínimo de libertad, pues la única alternativa a esa competencia propia sería el sometimiento al gobierno de otro. Cuando Feuerbach, en su distinción de la responsabilidad por comisión y por omisión, que tan grandes repercusiones tendría posteriormente, afirma que la obligación originaria del ciudadano se refiere solo a omisiones, la restricción de lo que denomina omisiones a las omisiones del control voluntario del propio cuerpo conduce al extraño resultado de que, según Feuerbach, un corredor estaría originariamente obligado a interrumpir su carrera cuando un niño pequeño se encuentre en su camino, mientras que un cochero en una situación comparable carecería de una obligación igualmente originaria de refrenar su caballo. Parece preferible entender por omisiones algo más, concretamente la evitación de un output nocivo de la propia organización. Tal entendimiento no es todavía definitivo, pero apunta en la dirección correcta, competencia en lugar de naturalismos. A cada uno compete, en virtud de su estatus general, esto es, como sinalagma de su derecho de organización, garantizar que en el contacto con una organización ajena, la propia tenga una configuración que se mantenga dentro del riesgo permitido. Con otras palabras, todos tienen que asegurar su propia organización de tal modo que ella no se desprenda riesgos que excedan del nivel permitido. ¿Qué significa este deber de aseguramiento en el caso concreto? Es algo que depende del respectivo estado de la organización. Si ese estado es inocuo, el aseguramiento se produce sencillamente por el hecho de no modificarlo en un sentido nocivo, es decir, por la omisión de una conducta arriesgada. Si ese estado es, por el contrario, peligroso, el aseguramiento se produce por una reorganización activa, esto es, por medio de una acción. La lesión del deber de aseguramiento acaece en el caso citado, en primer término por una acción arriesgada contraria a una prohibición. En el último caso, es una omisión contraria a un mandato de actuar lo que lesiona el deber, y por tanto ello conduce al ámbito del delito omisivo. No obstante, esta diferencia en cuanto a la conducta. En el primer caso, la lesión de la prohibición de constituir una organización peligrosa mediante un hacer positivo, y en el último, la lesión por medio de una omisión del deber de efectuar una reorganización es superficial y por consiguiente jurídicamente irrelevante, ya que tal distinción se orienta al estado en que casualmente se encuentra la organización. El fundamento jurídico de la responsabilidad no depende en cambio de ello, sino que hay que encontrarlo más bien por lo que respecta al estatus general que aquí nos interesa, de un modo unitario para las infracciones de prohibiciones, delitos de comisión activa y las de mandatos, delitos de omisión, en que, como sinalagma de la libertad de organización, se tiene la obligación de evitar una configuración de la propia organización que exceda del riesgo permitido. A modo de ejemplo, cabe decir que sería como mínimo extraño si hubiese que encontrar desde el punto de vista jurídico entre la prohibición de dirigir un automóvil contra un viandante y el mandato de desviar el vehículo que se dirige contra ese viandante, más diferencias que la pura orientación a datos fácticos de carácter casual. Puesto que la distinción de comisión y omisión afecta a un aspecto superficial, no se puede establecer, en contra de la opinión completamente dominante, ninguna diferencia respecto de su cualificación como delito y en particular ninguna diferencia cuyo contenido fuese el de que para un delito de omisión sería necesaria una posición de garante, mientras que en el delito comisivo tal posición en nada contribuiría a la responsabilidad.
puesto que, tanto en el delito comisivo como en el omisivo, el fundamento de la responsabilidad se encuentra en la lesión de las reglas del estatus general, y puesto que ese estatus viene determinado por el derecho a configurar libremente la organización dentro del riesgo permitido y por el deber de evitar riesgos que superen ese nivel, se puede efectuar la siguiente formulación: todo titular de un círculo de organización es garante de la evitación de un output que exceda del riesgo permitido, solo que, por tratarse de un deber que incumbe a cualquiera, no constituye ello ninguna especialidad y, por cierto, ni en el delito de comisión activa ni en el de omisión. O por expresarlo con un ejemplo, cualquier persona es garante de que el automóvil que conduzca no choque contra un peatón, y a ese respecto la omisión de acelerar o la acción de frenar son solo las formas externas en las que se cumple el mismo deber de mantener inocuo el output del propio círculo de organización. Tampoco sucede que un autor en comisión activa sea per se garante, mientras que un autor por omisión solo lo sea en ocasiones. Un autor en comisión activa es en efecto siempre garante por lo que a su propia organización respecta, pero no en relación con procesos que haya de atribuir a otras organizaciones, y un autor por omisión es igualmente siempre garante del output de su organización, pero solo lo es también hasta ese punto. Si no es garante ello, significa de nuevo que el proceso no se atribuye a su propia organización. Una vez más, esto se puede expresar con un ejemplo: el de una persona mortalmente enferma conectada a un aparato que suple una función corporal indispensable, como puede ser una máquina de pulmón-corazón. Si el médico es garante de esta asistencia, realiza en todo caso el injusto de un homicidio, tanto si desconecta mediante una acción esa máquina como si omite volver a poner en funcionamiento la máquina que se desconecta por sí misma. Pero si el médico no es garante de esta asistencia, no se le impute en ningún caso el homicidio, sin importar este respecto si se trata de una acción de desconexión o de la omisión de efectuar una nueva conexión. Lo decisivo no es la clase de conducta realizada, sino la atribución o no retribución del curso del daño a la organización del médico. Hay, por tanto, comisiones activas que no conducen a responsabilidad porque falta una posición de garante. El curso dañoso, para el que el agente se muestra causal, ha de ser remitido, a pesar de la causalidad, a una organización ajena y termina siendo definido como propensión de la víctima o como error de terceras personas. 2. El tránsito hacia los deberes de salvamento en virtud de la asunción en la comisión activa. Los deberes de aseguramiento, así esbozados, no agotan, sin embargo, el ámbito de la responsabilidad por la propia organización, sino que afectan tan solo aquella parte de la misma en la que se trata de la evitación de un output peligroso, pero la evitación de un output peligroso no es la única posibilidad para que una organización se mantenga dentro de lo permitido. Antes bien, se pueden evitar asimismo daños disponiendo un output peligroso, pero con la reserva de su segura revocación antes de que se produzca el daño. Los deberes que derivan de una organización semejante están fuera de discusión en principio. Esto es, siempre que al disponer el output peligroso se cuide de su revocación. Este cuidado es entonces condición para la autorización del output. Nos hallamos ante los casos de asunción del dominio de riesgo, en los que según su configuración concreta se hace más o menos patente que no se trata ya, o al menos no se trata solo del aseguramiento de la configuración interna de la propia organización, sino al menos en parte del salvamento de una organización ajena respecto de riesgos que ya se han introducido en esta ajena organización. De nuevo, sirvámonos de un ejemplo. Si un fabricante en cuya industria se emplean pelos infectados de animales, los hace desinfectar antes de su empleo, cumple con su deber de aseguramiento, pero también puede ordenar la distribución entre sus trabajadores de los pelos sin desinfectar, con la garantía de velar al final del trabajo por la desinfección corporal de su personal. Él ha asumido entonces la eliminación de un riesgo que no pertenece ya, al menos en exclusiva, a su propio ámbito de organización. Con mayor claridad aún se percibe el tránsito del aseguramiento al salvamento cuando el fabricante asume la obligación de velar por una asistencia médica de carácter curativo a los primeros signos de enfermedad de su personal. El deber del fabricante consiste entonces en el salvamento de su personal aquejado de una enfermedad que es ya independiente del estado actual de su organización. Tampoco los deberes que surgen por asunción constituyen algo específico del delito de omisión. Una asunción no solo puede ampliar el ámbito de los mandatos, sino también el de las prohibiciones.
Lo que se asume entonces es la renuncia a la utilización socialmente adecuada de la propia organización, a quien ha asumido, por ejemplo, la custodia en su sótano de material pirotécnico ya no le está permitido fumar en ese lugar, como podría hacerlo en otro caso. O también, a quien ha asumido en su casa el cuidado de su nieta enfermo de sarampión, no le está permitido abrir la ventana de la habitación de tal modo que ésta quede muy iluminada. Una prohibición, cuyo equivalente como mandato sería el siguiente: si penetra la luz en la habitación por sí sola, por ejemplo porque se ha caído una cortina, él tiene el deber de velar porque de nuevo se haga la oscuridad, siempre que haya asumido la atención del enfermo, y no solo tolere que esa atención sea dispensada en estancia de su propiedad. El que efectúa la asunción tiene siempre que renunciar en virtud de ella a una configuración interna que es en sí misma socialmente adecuada. Esto es el equivalente en el ámbito de las prohibiciones de lo que en el de los mandatos significa la ejecución de un output salvador. 3. Deberes de salvamento por injerencia. A. El punto de partida. Así como gozan de reconocimiento en lo fundamental, los deberes de salvamento en cuanto a deberes derivados de un acto de asunción, al menos en la medida en que se lo sitúa bajo la rúbrica que como mínimo podría ser tildada de poco acertada del contrato, son muy discutidos esos deberes de salvamento cuando falta un comportamiento que presente una analogía con el de un contrato, en los casos, por ejemplo, en que tales deberes no pueden ser deducidos de un modo psicologicista de una voluntad de autovinculación, sino tan solo objetivamente de la sistemática de la ley. Se trata del problema de la injerencia. ¿Existe un deber de actuar positivamente para poner a salvo una organización ajena por haber creado previamente el riesgo para esta organización y por tanto la necesidad de su salvamento? Si se formula de tal modo la pregunta, la respuesta es evidente. En el caso de la asunción de un salvamento, sucede siempre que con la conducta de asunción se compensa un riesgo generado por este mismo acto, a saber, la renuncia a otra clase de protección. Por tanto, la cuestión se reduce a establecer si para fundamentar deberes de salvamento se precisa un acto expreso o concluyente de asunción, o si por el contrario, el derecho puede suplir un acto de esa índole por una conducta precedente de características aún por determinar. O con otra formulación, ¿qué es lo que fundamenta la obligación de quien realiza un acto de asunción? ¿El hecho de que él mismo se presenta como prominente del cumplimiento de dicha obligación? ¿O el de que a él se imputa la razón para la renuncia de una protección de otro tipo? Algunos ejemplos pueden aclarar esa disyuntiva. Constituye un claro caso de asunción el de quien induce a otro, que había iniciado ya un acto de salvamento, a interrumpirlo a mitad del camino que le había llevado con seguridad hasta el puesto de auxilio, con la observación de que él debería evitar ese esfuerzo y que tendría la intención de dar aviso en su lugar a dicho puesto. Pero, ¿qué sucede si se hace tropezar al que efectúe el acto de salvamento, de manera que éste sufre la fractura de una pierna? O si se lo detiene informándole mendazmente de que ya sería demasiado tarde para prestar el auxilio, de que este auxilio ya habría sido prestado o de algo similar. Y para aquellos que disfruten con los casos límites, podría también suceder que se encarcele con el fin de protegerlo a quien se obstinaba en llevar a término de propia mano el intento de salvamento. ¿Es también esto todavía un acto de asunción? El riesgo para el bien que debe ser salvado es siempre el mismo, y también crea siempre el autor, de un modo imputable, el fundamento de tal riesgo. Pero solo en el caso de la asunción se presenta él mismo como continuador de la acción de salvamento. ¿Es esto decisivo? En el marco de la competencia por la configuración del propio ámbito de organización, la única que aquí interesa, la respuesta es de nuevo evidente. No es la presentación de uno mismo como prominente de la acción de salvamento lo que crea per se un riesgo para otras personas, quien se ofrece por doquier, pero sin éxito, como sustituto de acciones de salvamento, no tiene que responder ni de un solo riesgo porque ninguno ha organizado. Una promesa es peligrosa si a ella sigue la renuncia a otra forma de protección, y precisamente por esa renuncia, pero esta pérdida de seguridad, este volverse más arriesgado el mundo se encuentra de idéntico modo en los casos de injerencia sin asunción, tanto si se hace desistir a alguien de su intento de salvamento con una limpia intención, o al menos con una intención que se presenta como tal, como si ello ocurre mediante una violencia física, haciéndole tropezar, o psíquica, con engaño. Hay una cosa en la que todas estas hipótesis coinciden,
El que interrumpe el intento de salvamento organiza de forma imputable un riesgo por medio de dicha interrupción. Por tanto, la solución tiene que ser también la misma. En todos estos casos surge de esta organización peligrosa un deber de salvamento. B. La conducta precedente antijurídica. Queda aún por clarificar cuando se organiza en concreto un riesgo de forma imputable con un comportamiento de organización que puede ser por su parte una acción o una omisión. Para la definición de la conducta precedente en la injerencia se vienen proponiendo desde hace mucho tiempo las más diferentes soluciones, en la medida en que no se rechace por completo la responsabilidad por injerencia, que abarcan un espectro que va desde la mera adecuación de la conducta precedente hasta el requisito de la antijuricidad de dicha conducta. Para la decisión de esta cuestión, es útil la consideración de que en el caso de los deberes de salvamento, a diferencia de lo que sucede con los deberes de aseguramiento, pueden ser tomados en cuenta varios ámbitos de organización como eventualmente competentes, o con mayor precisión, al menos dos, el del ingerente y el de la víctima. Por el contrario, en el caso de los deberes de aseguramiento, no existe ninguna alternativa en relación con la competencia global de aquel que domine el círculo de organización, que ha de ser asegurado. Se puede discutir en el caso concreto respecto de estos deberes de aseguramiento, si un output del círculo de organización amenaza con convertirse en un riesgo que excede de lo permitido. Pero si es así, es indudable la competencia. Otra cosa sucede en el caso de los deberes de salvamento. Si el output se desprende de su fuente, también puede ser competente para su inocuización un sujeto distinto. Por tanto, entre los ámbitos de organización concurrentes hay que dilucidar cuál está más intensamente obligado a procurar la eliminación de tal riesgo. Una especial intensidad no se puede fundamentar en relación con aquel de cuyo círculo de la organización solo han surgido hacia el exterior cursos causales, como los que cualquiera puede desencadenar en cada momento sin preocuparse de sus consecuencias. Él se encuentra próximo al curso de daño, solo desde un punto de vista naturalista, como causante, pero no jurídicamente como sujeto competente de la causación. La adecuación no desempeña estos efectos ningún papel. Hay fuentes de daño completamente adecuadas, pero al mismo tiempo socialmente adecuadas. Por ejemplo, la venta de alcohol a personas responsables. El vendedor no tiene, por tanto, que intervenir en auxilio cuando el comprador, tras el consumo del alcohol, amenaza con producir daños. Y un ejemplo más. Quien presta un cuchillo para pelar fruta a una persona responsable no tiene que realizar un acto de salvamento cuando el receptor del cuchillo comienza a lesionar con él a una víctima. A la inversa, se puede fundamentar con facilidad esa especial intensidad cuando la conducta precedente crea un riesgo no permitido para el bien puesto en peligro, pues precisamente en tal caso la puesta en peligro del bien es la consecuencia no solo desde un punto de vista naturalista, sino también jurídico del comportamiento precedente. Esto rige incluso cuando tampoco el titular del bien puesto en peligro ha cumplido por su parte aquello que le incumbía. En ese caso, del curso de riesgo tienen que responder ambos, la víctima y también el ingerente. Por ejemplo, si un curioso se encarama a una obra mal asegurada, infringiendo así lo que le incumbía para su autotutela, y sufre un accidente, el constructor tiene la obligación como garante de salvarlo. La competencia de organización surge del defectuoso aseguramiento, mientras que solo tendría una obligación general de auxilio si hubiese asegurado adecuadamente la obra. C. El sometimiento a riesgos especiales. Hasta aquí se han trazado los límites extremos. Entre ellos se encuentra el ámbito del siguiente problema. Se da una intensidad especial en una conducta precedente más que causal o causalmente adecuada, pero menos que antijurídica. A primera vista la solución parece clara. Si una conducta precedente no es antijurídica, todos tienen que acomodarse a ella. Desde esa perspectiva, la conducta precedente conforme a derecho y el curso de daño tan solo parecen estar vinculadas de nuevo en una consideración naturalista, pero no jurídicamente. Sin embargo, esta perspectiva es errónea. Así lo muestra ya la simple observación de que puede que una conducta precedente sea solo conforme a derecho porque trae tras de sí el deber de impedir consecuencias nocivas y que sin ese deber subsiguiente la conducta precedente fuera sin más socialmente insoportable. O expresado con un ejemplo, quien pasea en aguas poco profundas con un niño pequeño que aún no se mantiene con seguridad en que al andar solo actúa de un modo conforme a derecho, porque ese paseo, en virtud del deber de levantar al niño inmediatamente del agua en caso de caída, no entraña ningún riesgo considerable.
Sin este deber, la conducta equivaldría a un abandono. Por tanto, también tienen que generar un deber de salvamento aquellas conductas de sometimiento a riesgos especiales que solo pueden ser adecuadas a derecho si existe un deber de salvamento. Se puede hablar en tales casos de una asunción exclusivamente objetiva, obedeciendo este calificativo a que no depende de una declaración de asunción. Pero con ello no se agota el ámbito de la conducta precedente conforme a derecho, que, a pesar de ello, fundamenta deberes de salvamento, cuando alguien provoca un riesgo especial, es decir, un riesgo mayor que el ineludible en la vida. La víctima puede apelar a que aquel a quien compete la organización de sus ventajas debe organizar también preferentemente la eliminación de sus perjuicios, y a este respecto no importa, a diferencia del ejemplo anterior sobre la asunción objetiva, si las posibilidades de salvamento son tan seguras que son ellas mismas las que hacen soportable la autorización de la conducta. Si las posibilidades son inciertas, pero a pesar de ello se permite riesgo, tal permiso contiene la pretensión de sacrificar la seguridad de los bienes a un interés particular. Al destinatario de este beneficio debe competir preferentemente en compensación el salvamento. El ordenamiento jurídico contiene, por regla general, infinidad de indicios para la valoración de un riesgo como riesgo especial. El caso más frecuentemente discutido es el del funcionamiento ordenado de un automóvil, en el que, como consecuencia del peligro inherente a dicho funcionamiento, se produce un accidente con una víctima que, por su parte, se comportó correctamente. Según la solución que aquí se defiende, existe un deber de salvamento para el titular del vehículo o para el conductor que representa al titular en la actual organización de su funcionamiento, y ello es así porque, como lo demuestra la responsabilidad por puesta en peligro, el funcionamiento de un automóvil ha de ser considerado todavía como un riesgo especial. Ciertamente se podría efectuar también una valoración diferente. Cabría ver el tráfico como un riesgo de la vida o ineludible que habría de quedar cubierto por un seguro a cargo de la víctima, pero el ordenamiento jurídico no valora actualmente así, sino que pone el peligro de tráfico a cargo de su organizador. Con esta situación jurídica, la negación de un deber de salvamento por parte de éste conduce a un resultado que probablemente ha de ser designado como extraño. Tras un accidente, él tiene que responder de los costos que traiga como consecuencia, por ejemplo de los gastos de enfermedad o incluso de enterramiento. Tiene que mantenerse disponible en el lugar del accidente para su aclaración y para el aseguramiento de su deber de pago. Y estos deberes no son objeto de discusión como sinalagma de la organización del peligro del tráfico. Sin embargo, ¿debería quedar exento de deberes el organizador por lo que se refiere a la evitación, por ejemplo, de una larga estancia en el hospital o a la evitación de la muerte? El resultado alcanzado, un riesgo especial, determina deberes de salvamento. Rige ciertamente solo si la víctima no ha generado por su parte un riesgo especial, y en particular si no se ha comportado en contra de cuanto a él mismo incumbía, pues en otro caso falta un sacrificio con el interés particular de otro. Si por tanto un automovilista que conduce correctamente atropella a una persona embriagada que se lanza por sorpresa contra el vehículo, no existe un deber de salvamento, aunque este existiría si solo hubiese realizado el peligro correspondiente al funcionamiento del automóvil. La idea de sometimiento a un riesgo especial, este supraconcepto relativo a la fuente donde se originan los deberes de salvamento, contiene también la clave de la respuesta a la cuestión en qué causa de justificación tiene que ser minimizado el daño al bien sobre el que se ha intervenido mediante comportamiento de salvamento tras dicha intervención. Para la legítima defensa, el resultado es evidente. El agresor somete a un riesgo especial al agredido del que éste se libera por medio de la defensa. Esta situación únicamente compete al atacante y, por tanto, no se puede fundamentar en su favor un deber de salvamento. Quien, por ejemplo, no lleva a un hospital a su agresor al que ha apuñalado en el curso de la defensa necesaria, responde como cualquiera por una omisión de socorro, pero no como garante. Más difícil es la situación en el estado de necesidad agresivo. Aquí, en virtud del pensamiento expuesto más arriba, de la asunción exclusivamente objetiva, existe siempre un deber de salvamento si sólo de este modo se puede mantener la proporcionalidad entre el bien salvado y el bien sacrificado. Por tanto, a quien tiene que tomar un jarro de agua del vecino para regar unas valiosas plantas que de otro modo se secarían, no le está permitido dejar abierto el surtidor si el agua que de allí emana destruye las plantas del vecino. El deber de salvamento no siempre corresponde de un modo preferente al que interviene en el estado de necesidad,
y concretamente no le corresponde cuando ha gestionado un negocio ajeno y el beneficiado por ello es por sí mismo capaz de evitar el daño. Si se necesitó el agua para combatir un gran incendio, entonces el ingerente ha gestionado también un asunto del vecino, que está asimismo obligado a prestar auxilio en caso de catástrofe, y puede confiar a este la minoración del daño. Los detalles de esta cuestión deben quedar aquí sin examinar, puesto que no afectan al principio de la injerencia. D. Injerencia y comisión activa. Puesto que no hay problemas jurídicos del delito de omisión que no puedan plantearse también en un delito de comisión activa, no solo es posible que se generen por injerencia mandatos de salvamento, sino también prohibiciones, y en especial prohibiciones de interrumpir cursos de salvamento ya iniciados. Se trata aquí de que a cualquiera le está permitido realizar una conducta socialmente adecuada, aunque perturbe el mantenimiento de un bien puesto en peligro. A lo sumo, la ejecución de esa conducta solo está prohibida bajo la amenaza de un castigo por omisión de socorro, mientras que aquel que ha introducido el riesgo en una organización ajena se le prohíbe ejecutar la conducta bajo la amenaza de un castigo por delito de resultado. Un ejemplo: si un sujeto atropella a una anciana de un modo tan desconsiderado que ésta se ve en peligro de caer al suelo, aquel no puede retirar su mano de la que trata de asirse la anciana. Más aún, tendría que tenderle la mano si ella no se hallase ya en esa situación favorable. Ambas cosas, tanto el hecho de retirar la mano como el de no ofrecerla, conducen, si el autor falta a su deber, a un delito de lesión, aunque para un sujeto cualquiera que no hubiese tomado parte en la creación de esa situación, la obligación de mantener su organización en su estado actual o de configurarla de otro modo en favor de quien está a punto de caerse solo se encuadraría en el ámbito de la omisión de socorro. 4. Autolesión. Este esbozo de la posición de deber en la responsabilidad por competencia de la organización debe ser completado todavía con algunas consideraciones acerca de la autolesión, con el propósito, una vez más, de demostrar que los límites entre comisión y omisión son superficiales. En relación con ello, se resuelven sin dificultades todos aquellos casos en los que se trata de deberes, especialmente los relativos a la protección de los trabajadores, que sirven precisamente para la evitación de riesgos de autolesión que superan el nivel permitido. Así como el organizador de una industria no puede entregar a sus trabajadores máquinas sin las correspondientes medidas de seguridad, también tiene que actuar en un sentido salvador cuando el trabajo, sin su intervención, se encuentra organizado con máquinas de esa índole, y también son evidentes los paralelismos en casos de autoridad inmediata, tanto si se ofrece al huésped chocolate envenenado como si él mismo se lo sirve y no se le avisa. Resulta patente que la situación es la misma. Más interesantes son los casos de omisión, que se corresponden con la comisión activa de propia mano, así como el que lesiona a otro realizando una acción de propia mano no toma parte en su autolesión, sino que realiza una heterolesión. También se tiene que poder configurar un comportamiento de propia mano en el ámbito de la omisión. En consecuencia de que nos hallemos ante una heterolesión. Y respecto de la conducta de la víctima, esto significa lo siguiente: así como el que se autolesiona con un comportamiento activo excluye de este modo la responsabilidad de otros, también se tiene que poder encontrar en el ámbito de la omisión una autolesión con idéntico efecto excluyente. Para determinar la cualidad de propia mano en la omisión, parece ofrecerse el siguiente paralelismo. De la misma manera que se considera que actúa de propia mano el que lo hace en último lugar, podría ser omitente de propia mano el que omite el último, pero en una solución semejante la forma de la participación dependería del momento causal de cuando se presenta al garante la posibilidad de evitación o de cuánto tiempo dure esa posibilidad. Como consecuencia de ello, el cómplice que solo puede revocar su aportación después de la ejecución del hecho se convertiría en autor en virtud de la comisión por sí mismo del hecho, injerencia, y privaría al ejecutor de la cualidad de haberlo cometido de propia mano. Y para la complicidad en autolesiones la consecuencia sería la siguiente: la existencia de una posibilidad de salvamento después de la autolesión convertiría el hecho en una heterolesión. Sin embargo, constituye un error tratar de encontrar el paralelismo en que se dé una correspondencia en cuanto a la realización externa de la conducta. Lo que se tiene que buscar más bien es la correspondencia jurídica, es decir, el momento en que el sujeto se convierte en competente respecto de un riesgo que excede lo permitido. Este momento sobreviene cuando se organiza el output que excede del riesgo permitido o que por otras razones fundamenta el deber.
o en el ámbito de la víctima el output contrario a lo que le incumbe para su autoprotección, aunque sea luego revocable. Por ejemplo, del mismo modo que un homicidio activo a solicitud de la víctima constituye una conducta de autoría si el agente realiza una organización que eleve el peligro por encima de lo permitido después de la víctima y de los demás eventuales intervinientes, también constituye una conducta de autoría el hecho de que el conductor, excediendo el riesgo permitido, no frene su automóvil ante el que se ha arrojado una persona que ha perdido las ganas de vivir, o en el lugar en que esa persona, habiéndose caído accidentalmente, se mantiene en contra de lo que le incumbe para su autoprotección, pues solo cuando esta persona yace ante el automóvil fundamenta el dominio sobre este deberes referidos a un concreto resultado. Y así como constituye una mera complicidad en suicidio el hecho de entregar al suicida un medio para quitarse la vida que éste aplica luego activamente, se mantiene también en el marco de una participación accesoria el hecho consistente en que alguien abra la llave del paso de gas y el suicida no abandone después de la habitación, en contra de lo que le incumbe para la protección de su vida, aunque podía hacerlo con facilidad. La emanación del gas fundamenta después de la apertura del espita la obligación de autoprotección, y esta misma solución se impone también si el otro omite además salvar al suicida después de que éste haya perdido la conciencia. Esta omisión sucesiva no da lugar, por ejemplo, a un homicidio a petición de la víctima a título de autor porque se produzca después de la omisión de la víctima, sino que continúa siendo una participación peligrosa, accesoria, en la autolesión porque el fundamento de la competencia, la apertura de la llave de paso, se sitúa antes de la conducta de la víctima. La solución expuesta rige también, como está ya implícito en el último ejemplo, para los deberes de salvamento y en particular en el caso del homicidio a petición de la víctima. Si el sujeto se convierte en competente para el salvamento después de la conducta de organización de la víctima, constituye una heterolesión el hecho de no efectuar el acto de salvamento a petición de la víctima, lo que en caso de homicidio significa que nos hallamos ante un homicidio a solicitud de la víctima a título de autor. Si, por ejemplo, un médico ha paralizado durante un breve periodo de tiempo un órgano vital, la solicitud del paciente de que esa situación se mantenga y se permita así sobrevenga la muerte tiene tan poca eficacia para desvincularlo de su deber de salvamento como la que tendría para permitirle la producción activa de la muerte del paciente. En todo caso, se sigue tratando de un homicidio a solicitud de la víctima. Ahora bien, si el paciente se resiste, el médico no tiene el deber de vencer esa resistencia, del mismo modo que tampoco tiene que impedir que el paciente se suicide con su bisturí. En tales casos, el paciente realiza un acto de organización después de que el médico haya adquirido su competencia. 5. Participación. Ya en estos casos de autolesión se trata de una participación en la que la víctima no se comporta ciertamente en forma típica y en la que por ello una participación accesoria en la autolesión no realiza ningún tipo delictivo, pero tampoco la participación en un hecho que para todos los intervinientes constituye una heterolesión de para, por lo que afecta a la omisión. Dificultades que no concurrirían en caso de omisión activa. De nuevo, el comportamiento de organización prohibido en su modalidad de hacer positivo puede ser suplido en forma equivalente por otros fundamentos de competencia respecto de deberes de aseguramiento y de salvamento, así como el que interviene activamente presta una contribución que lo inserta en la organización común. El interviniente por omisión queda inserto en ella por aquel comportamiento de organización que fundamenta su deber de garante. Ello rige también para la cantidad de su intervención, es decir, especialmente para la delimitación de coautoría y complicidad. De nuevo, lo decisivo no es qué empresa de salvamento omite el garante, sea cual fuere el momento en que hubiese debido realizarla. Esto depende de datos nimios de carácter casual, sino de en virtud de qué conducta de organización sea competente. Si esa competencia existe, por ejemplo, porque el interviniente ha custodiado mal medios de organización no accesibles a cualquiera, armas, venenos, de modo que el autor pudiese hacerse con ellos, este es el fundamento de la responsabilidad y continúa haciéndolo. También si el interviniente solo adquiere después de la acción del autor, el veneno es servido a la víctima, la capacidad de salvamento, aquel que puede quitar a la víctima el veneno de la mano. El interviniente responde por la disponibilidad del medio empleado y por tanto, si no se añade nada más, como cómplice. Lo que se puede añadir es posible que sea una acción u otra omisión. Si en conjunto ello basta para una configuración del mismo rango,
la intervención alcanza el grado de coautoría, como sucedería, por ejemplo, si en el caso citado, el interviniente atrae además a la víctima al lugar donde ha de realizarse el hecho, acción, y ha omitido efectuar la advertencia a que se había comprometido, existiendo por tanto junto a la competencia por la disponibilidad del medio y a la competencia por la acción positiva todavía otro fundamento para su competencia. El omitente responde como autor si él omite en una forma correspondiente a la comisión activa de propia mano, esto es, si, como se expuso más arriba, respecto de la intervención en una autolesión, su competencia se fundamenta en último lugar, excluyéndose ciertamente la responsabilidad a título de autor cuando falte un elemento subjetivo u objetivo de la autoría, expresado con un ejemplo. Quien no llama a su perro cuando éste está a punto de devorar al gato de su vecino es también autor de daño si un tercero ha atraído arteramente al gato con el propósito de matarlo. Distinto sería el caso si el titular del perro deja corretear al peligroso animal contraviniendo su deber con el propósito de que el tercero atraiga al gato del vecino, como efectivamente ocurre. Aquí el tercero es autor por propia comisión y el titular del perro es interviniente accesorio, en calidad de cómplice o de coautor, según la medida de organización que sea en conjunto necesaria. De acuerdo con ello, existe participación accesoria en la omisión cuando el fundamento de la competencia del omitente se produce después de la del partícipe. En la participación accesoria por omisión ocurre a la inversa. De ambos grupos de casos que se acaban de exponer ya ejemplos. La conclusión no varía en modo alguno si los deberes de aseguramiento se prolongan en deberes de salvamento o si los deberes surgen ya desde el principio como deberes de salvamento. Son decisivos el momento de la fundamentación de la competencia y la cantidad de la organización de la que se ha de responder. Un ejemplo, el sujeto a quien la deficiente custodia, contraria a deber, de un arma hace que competa la evitación de un resultado delictivo, continúa siendo cómplice del homicidio aunque no salve a la víctima a la que se ha disparado con el arma, siendo indiferente a este respecto si en ese momento se plantea por primera vez o se reproduce la posibilidad de evitar la muerte. El interviniente fundamenta su competencia por acción o por otro comportamiento de organización que tiene como consecuencia deberes de aseguramiento o de salvamento. En cualquier caso, se trata de una organización conforme si se cumple el deber o contraria si se infringe al estatus general de todo ciudadano. Por ello, la posición de garante por competencia de organización no fundamenta ningún deber especial, a diferencia de lo que sucede con el deber del titular de un estatus especial, sino que es la consecuencia general que se deriva, sin más, de una organización. Esta posición de garante existe también, como se indicó al comienzo, para el autor en comisión activa. También éste lesiona su deber de dominar su organización. Sería por tanto erróneo considerar esta posición de garante como un elemento personal especial y limitar en caso de participación en la omisión la accesoriedad cualitativa. Quien, por comisión activa o por omisión, coopere en una omisión que se basa en una competencia o organización, interviene en un delito común, del mismo modo que en el caso de una participación en un delito de dominio realizado en comisión activa. Sería incluso extraño, a título de ejemplo, que la incitación efectuada a un conductor para que dirija su automóvil contra una persona y la lesione se tratase de un modo distinto que una incitación a no desviar la trayectoria del automóvil que tuviese la misma consecuencia. La objeción, según la cual no se podría imputar plenamente a un partícipe que el autor principal esté obligado al aseguramiento o al salvamento en virtud de una organización precedente de la índole que fuese, se anula echando un simple vistazo a lo que sucede en el ámbito de la comisión activa. También allí, la situación organizativa en que se encuentra el autor forma parte evidente del contexto que el partícipe ha de tomar en cuenta. Una vez más, a título de ejemplo, el hecho de aconsejar al autor principal que ha encerrado en un pabellón de su jardín a una persona que prenda fuego a dicho pabellón y el de aconsejarle, si se ha incendiado por sí solo, que lo deje arder, se computan de igual modo en el quantum de la accesoriedad, a saber, se computan plenamente. 3. El estatus especial, la competencia institucional. Junto a los deberes en virtud de competencia de la organización, los únicos aquí tratados se encuentran los deberes en virtud de competencia institucional, esto es, deberes que no resultan del estatus general de todo ciudadano, sino que afectan tan solo a personas con un estatus especial, o con mayor precisión, forman parte de un estatus especial como el de los padres, el cónyuge, el receptor de una confianza especial o algunos cargos públicos.
Los delitos de omisión que se cometen vulnerando tales deberes encuentran su reverso en el plano de los delitos de comisión activa, en los delitos de infracción de un deber, y siguen las mismas reglas que estos, lo que en particular significa lo siguiente. Por falta de relevancia del quantum organizativo, decae la diferenciación entre autoría y participación basada en este quantum. Más aún, todo sujeto especialmente obligado está inmediatamente, esto es, sin accesoriedad, sometido al deber y es por ello autor, si no le falta alguna otra cualificación para la autoría. Y a la inversa, el sujeto no especialmente obligado no es nunca autor e interviene cualitativamente de un modo solo restringidamente accesorio. Las consecuencias que de ello hay que extraer gozan de tanto mayor reconocimiento cuanto más claramente resulta en la parte especial la formulación del hecho como delito de infracción de un deber. Por ejemplo, tanto si los padres provocan la sustracción delictiva por parte de terceras personas del patrimonio de su hijo, como si solo la permiten, ambos son autores de la infidelidad en la custodia de dicho patrimonio, y en efecto, autores independientes, pues cada uno está obligado por sí mismo a la evitación de aquella sustracción. Más raramente se articula la siguiente consecuencia, que no se puede leer directamente en la parte especial de los delitos de infracción de un deber, tanto si los padres provocan un ataque a la vida de su hijo, inducción, como si auxilian en un ataque semejante, complicidad, no son solamente partícipes por organización en el homicidio, sino autores, independientes, por un delito de infracción del deber, e incluso están obligados al salvamento, so pena de una responsabilidad a título de autor, si no evitan un ataque que se ha producido sin su intervención. Algo correspondiente rige para la intervención en una autolesión. Si alguien es garante institucional de la evitación de una autolesión, lo que solo puede ser posible en caso de subordinación de quien se autolesiona, siempre concurre junto a la participación accesoria atípica la autoría del delito de infracción del deber. No se trata aquí de profundizar en la dogmática de los delitos de infracción de un deber, sino hacer referencia a que tampoco allí se puede encontrar más que una superficial distinción entre comisión activa y omisión, en cuanto a lo que plantean es que el deber también tiene que afectar al autor en comisión activa. Ello está además fuera de discusión, a diferencia de lo que sucede en los delitos en virtud de competencia de organización. La diferencia entre comisión y omisión es también en el ámbito de un estatus especial una diferencia natural, a la que falta una relevancia genuinamente jurídica.